bueno... Bueno, pues ya lo veíais, estamos hablando y mucho de esa X solidaria, de esa X de la Iglesia, y para daros mucha más información y para hablar precisamente de datos concretos y exactos está ya nuestro especialista, nuestro experto por aquí, Óscar Alfageme, bienvenido. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bueno, muchas y es que gracias. aquí el debate ya había comenzado, ya estábamos aquí hablando de datos porque de la memoria de esta campaña de la renta del año 2019, que además has estado haciendo un estudio para poder darnos una visión de todas esas cosas, bueno, las cifras, la verdad es que así dichas en números, sorprenden, cuanto menos. Cuéntanos. Es que cuando hablamos de impuestos, eso, tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde va ese dinero. Es verdad que los impuestos, nosotros hacemos la declaración de la renta, está mal dicho, porque lo hacemos todos los meses. Tú en tu nómina ya estás haciendo la declaración de la renta. ¿Por qué? Porque ahí ya te están quitando los impuestos que tú vas a pagar por esos ingresos, ¿vale? Entonces, vale, pues eso al final va a una hucha y luego el Estado, que son los señores que nosotros elegimos, son los encargados de distribuir ese dinero. No hay que hacer demagogia, pero aquí en España es un país solidario, que sí que se dedica mucho dinero a la actividad solidaria, pero claro, muchas veces no nos aclaran dónde está realmente ese dinero, porque nos sorprendería. O lo que preguntaba precisamente Bisma, ¿cómo se reparte luego esa bolsa de dinero, no? Bien, mira, vamos a dar un pequeño matiz a la X solidaria. La X solidaria, bueno, esto surge había que ayudar a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque también es verdad que lo dice la Constitución, artículo 16, dice que efectivamente España es un Estado aconfesional, que no se reconoce ninguna religión, pero que se tiene que colaborar con la Iglesia Católica. Entonces, claro, yo también ahí soy defensor de la Constitución plenamente, porque creo que es el tiempo que más tiempo hemos estado en paz en España. Y tranquilos, y nuestros hijos, nuestros nietos están tranquilamente amparados en la Constitución, hasta el punto que tú puedes llegar y opinar, que eso no ha sido siempre así en España. Bueno, pues el artículo 16, Derechos Fundamentales, dice que el gobierno español y las administraciones tienen que apoyar a la Iglesia Católica. ¿Eso en qué ha derivado en realidad? Pues en la casilla 105 de la Declaración de la Renta. Para que se hagáis la idea, en la declaración de la renta en tipo impositivo supone el 35% de los ingresos de todos los impuestos. De ahí va el 0,7 tanto a la Iglesia como a otras ONGs. El 0,7% equivale, que el año pasado fueron 272 millones de euros a la Iglesia Católica y unos 320, 340 a otras ONGs. Claro, es que esto es importante porque hablamos del 0,7%, entonces, pero yo creo que luego a lo mejor en la calle no sabemos, ¿no?, las cifras realmente a las que asciende ese 0,7 de todos. Claro, al final un poco lo que hacen, como comenta él, es cada mes nos van quitando ese poquito y entonces al final de año con la declaración de la renta lo que ajustamos es si ese poquito ha sido suficiente o no. Si ha sido suficiente, pues te sale a devolver, y si no ha sido suficiente es cuando a ti te toca pagar, ¿no? Entonces, en ese punto de sale a devolver, tú has puesto más dinero, por así decirlo, cada uno de los meses, es esa cantidad que tú decides qué hacer con ella. Y es, pues bueno, al final este 0,7% que comenta él. La X, te preguntaba yo, ¿te aparece ya por predeterminado marcada? ¿No? Este año creo que ha cambiado. Eso siempre ha sido una cuestión. Todo esto se llegó a unos acuerdos con la Santa Sede. El día que se firma la Constitución, en el año 78, sale promulgada el 27 de diciembre o algo así, desde publicada en el BOE, y el 3 de enero se aprueban los acuerdos de la Santa Sede y se publican también. Eso lo hizo Marcelino Oreja, que era el ministro con Adolfo Suárez, fue el encargado. O sea, que antes de que se firmara la Constitución ya se había firmado con la Santa Sede estos acuerdos. Entonces ahí se dijo que efectivamente el Estado español tenía que colaborar con la Iglesia Católica, se hace alusión a la Iglesia Católica porque hay muchos cultos, pero solo a la Iglesia Católica, y que tenía que ser el contribuyente el que lo decidiera. Por eso tú tienes que marcar la cruz en la casilla de la renta. No sale, este año es el primer año que, si tú ya el año pasado marcaste la Iglesia Católica, este es el primer año que sale predeterminada, pero nunca ha salido. ¿Se pueden marcar las dos? Se puede marcar las dos y no se divide. Es decir, si tú marcas las dos, se asigna un 0,7 de tu cuota íntegra, que es de tus impuestos, a la Iglesia, y un 0,7 a las ONGs.
Si no marcas ninguna, ¿qué pasa? Pues que lógicamente el Estado no se ve comprometido a que tus ingresos se estén aplicados a lo que tú dices, entonces se queda con ellos. El Estado no se queda con ellos, lo reparte luego en base a los presupuestos generales donde él quiere. La X Solidaria, son diferentes asociaciones ONGs las que forman parte de este reparto, pero ¿cómo se realiza luego ese reparto? Porque es el Estado el que recauda todo el dinero y luego lo reparte entre esas diferentes asociaciones y ONGs, ¿no? Efectivamente, está por un lado la Iglesia, que se la asigna directamente, y luego está otros fines sociales, que es un conglomerado de ONGs, que se hace tipo subvención, el Estado recibe una serie de proyectos de las ONGs, los aprueba y luego en base a, entiendo yo, que al número de peticiones que tiene hará un reparto de ese dinero. Cierto es que como es dinero gratis, pues a cualquier ONG le va a venir bien hacer un proyecto subvencionable. Bueno, estábamos hablando de cifras antes, algunas nos han llamado mucho la atención, ¿no, Bisma? Porque en esa memoria del 2019 al final viene reflejado todo, ¿no? El dinero que el Estado invierte. Nos ha sorprendido especialmente el que tiene que ver con los trenes, además aquí en Soria, ¿no? Con Adif, vestuario, que nos has tenido que matizar. Vamos a dar algunas claves de qué cantidad de dinero se va al año en determinadas cosas a nivel estatal. Claro. Yo cuando estuve haciendo esta recuperación de información, a ver, primero, los datos económicos, si yo te digo a ti 20 millones de euros o 20.000 millones de euros, creo que te dejan igual, porque no somos... hacemos a la idea de lo que no somos capaces de asimilarlo. No somos capaces de asimilarlo, vale. Si yo te digo que son 270 millones de euros lo que recibe la Iglesia, no te deja igual. Pero si te digo, mira, el Estado ha recaudado en el impuesto sobre el alcohol 300 millones de euros. Dices, bueno, pues ya me hago una idea. Es decir, todo lo que ha recaudado el Estado solo por las bebidas alcohólicas ha recaudado por cerveza 130 millones de euros. Entonces, todo lo que ha recaudado el Estado en impuestos entre el alcohol y la cerveza ha ido a parar a la Iglesia y a las ONGs. Así, dicho bote pronto. Está bien que los espirituosos vayan al... Entonces, cuando bebáis una cerveza, acordaros de que es la cifra que se está llevando la Iglesia y que se está llevando la ONG, ¿eh? Ojo, yo soy imparcial, no estoy hablando de números, ¿eh? Vale. Otra cosa interesante, el tabaco. El tabaco se nos desborda. Se están recaudando 2.700 millones de euros en tabaco. 700 millones. O sea, a la Iglesia le llegan 272, por las labores de tabaco se están recaudando 2.700 millones de euros. ¿Qué me lleva a pensar esto? Que al Estado le interesa que fumemos. Claro. Hidrocarburos, que son 3.700 millones de euros se están recaudando. ¿A dónde va a dar eso? Bueno, pues lo que os decía antes, a Renfe, porque claro, con Renfe hay el compromiso de que tenía que llegar el tren a todas las provincias. A Renfe le están llegando 1.200 millones de euros al año. Y yo digo, yo vivo en Soria. La Renfe, lo único que lo conozco yo es por la vía verde, que voy en bici sobre la vía verde, es decir, que han quitado los raíles para que yo vaya en bici. 1.200 millones de euros, vamos a hacer la división que hacías pues mira, antes. 1.200, si somos 54 comunidades, sale más o menos a unos 24 millones que le toque a Soria. Entonces, pues bueno, tendremos vagones de oro, me imagino, en nuestros trenes. Bueno, pero que sí se supone que si ese reparto fuera un poco más equitativo, se debería de tratar al menos pues que esa red conectara a las provincias o conectara a las comunidades, que es un poco el objetivo. Vamos a ser realistas. Si hablamos de Renfe, hablamos de AVE y hablamos de cercanías en Madrid, Barcelona. No hay otra red. Sí, tú en la cercanía de Madrid, cada 3 minutos sale de Alcalá un tren al centro de Madrid. El AVE, cada no sé qué X tiempo, va a Sevilla, va a Barcelona, o sea, una gozada. Pero estamos en Soria, chicos. Esos 1.200 millones de euros aquí los vemos pasar solo. Yeah. Porque de hecho, como venga un tren de Soria a Madrid... Los vemos pasar y no en tren, precisamente. Pero también es verdad que sale de nuestros impuestos. Es decir, claro, haciendo demagogia si queremos, estamos pagando el AVE a la gente que se lo puede permitir, que no todo el mundo se puede permitir en AVE. Otra participación en organismos internacionales, el Estado español se gasta 403 millones de euros. Radio Televisión Española, 410 millones de euros. Es decir, a la Iglesia le damos 370, a Televisión Española nos cuesta 410. En becas, que me ha resultado también curioso la cifra de becas, el Estado se gasta 140 millones de euros. Menos. Os estoy dando cifras para que cada uno luego en su casa... Y ahora es muy interesante porque estos 140 millones de euros en becas, ¿cómo compara, por ejemplo, con la cifra esta que decías que gastaba en vestuario? En vestuario
la administración española en su globalidad gasta 26 millones de euros en vestuario. Que hablamos de ropa, uniformes, etcétera, etcétera, solo en ropa, ¿vale? Gasto de las Fuerzas Armadas para apoyar la paz en el extranjero, 210 millones de euros. O sea, he querido hacer una comparativa porque es muy fácil decir, bueno, la Iglesia se lleva 370, las ONG se llevan también, o sea, la Iglesia se lleva 270, las ONG se llevan 300 y pico, pero bueno, es verdad que la Iglesia lo utiliza para también ONGs y para el culto. Vamos que hay a ver. otras partidas que llaman mucho más Que hay la otras partidas atención, que llaman la seguramente. atención y no se habla de ellas. Y que ese dinero nuestro al final va a ir al Estado igual. Entonces, bueno, en la medida de que te preguntan, al menos ese 0,7% a dónde quieres que vaya, creo que es interesante. Pero abro otro cajón, os preguntaba yo, ¿y por qué no hay más casillas que se pueda elegir? ¿Por qué no hay una casilla para la investigación? Por ejemplo, y que yo pueda elegir que ese 0,7% mío vaya para inversión en investigación. Bueno, investigación, venga, te voy a decir, investigación agencia estatal, 209 millones de euros. Primero te pongo la cifra y luego ya hablamos de ella. Efectivamente, ¿por qué no hay más casillas? En América sí que puede, en América veis que vemos lo de los partidos políticos y demás, porque tú sí que puedes dirigir tus impuestos. Tú dices, oye, yo quiero que mis impuestos vayan a ese partido o a esa asociación o lo que sea. Aquí no. Es el sistema tributario que tenemos. De hecho, fíjate que aquí en Soria, si nos dieran a elegir a dónde fueran nuestros impuestos, yo, por ejemplo, elegiría a construir la autovía que tenemos en obras desde hace yo que sé cuánto tiempo, ¿no? 15 años. Claro, o sea, me refiero, ¿no? Que de alguna manera yo entiendo, no sé si esto será posible, si llegará algún día, ¿no? Pero que pudiéramos elegir un poco más qué se hace pues con esos impuestos que pagamos. Que no sé si esto es posible, que algún día pase. Yo más que elegir, primero porque si somos 40 millones, serían 40 millones de opiniones, sí que me gustaría que estos datos fueran de vox populi, es decir, que estuvieran en el este. Tú tienes que saber, por ejemplo, que al cine se le dan 20 millones de euros. Tú tienes que saber que a las artes escénicas se le dan 20 millones de euros, que al Museo del Prado se le dan 4 millones de euros y, sin embargo, al Thyssen-Bornemisza se le dan 7 millones de euros. ¿Por qué al Prado 4 y al Thyssen 7? Pues eso hay que saberlo. Pero eso entiendo que lo que son las inversiones es público, pero los motivos o el porqué... No, estos son donaciones, subvenciones. Donaciones, claro, pero ¿a qué responden esas donaciones? Me refiero, o sea, ¿no se hace público el motivo por el cual? Esto es cultura, vamos a ver. Te quiero decir que, ojo, yo no estoy criticando el que dónde se está aplicando el dinero. Estoy poniendo encima de la mesa el dinero que se da y cada uno que tome sus propias conclusiones. Pero creo que viendo los datos es como muy interesante hacerse un poco el esquema, ¿no? Porque son cantidades muy grandes, pero empiezas a ver, pues mira, pues 7 de aquí, 20 de allí, pero luego 1.200 han sido para DIF. Ver un poco realmente también en qué te repercute egoístamente, en qué te repercute a ti o a tu ciudad toda esa inversión de dinero público. A ver, dices egoístamente, pero yo creo que no es tan egoístamente, ¿eh? Bueno. O sea, es dinero que acabas pagando de tus propios impuestos, o sea, que al final el que te gustaría que fueras beneficiado, entre otros, eres tú también, ¿no? Al final va para tu calidad de vida, entre otras cosas. Lo que os quiero decir, vamos a ver, que el tema de la casilla es un tema casi baladí, porque claro, se paga el 0,7. Una renta de 18.000 euros, de 20.000 euros, en neto gana 10.000. De 10.000 pueden ir por el hecho entre 40 y 70 euros. A la iglesia, si yo tengo una nómina de 1.000 euros o de 1.500 euros, pueden ir entre 40 y 70 euros, depende que yo eso marque o no marque. A ver, es casi una casilla moral. Decir, jo, qué bien que estoy aportando algo. No estás aportando nada. Perdona, 40 euros no son nada. 40 euros en la totalidad de tus ingresos no son nada. Si tú quieres colaborar, efectivamente, ponte en manos de la ONG, elígela tú y aporta una parte de tu salario, que es lo que procede. Y si vas a la iglesia está encantada de decir, oye, voy a hacer una donación todos los meses o 1.000 euros, te hace un certificado para que sea deducible en renta. Para que lo puedas deducir. Eso es. O sea, si tú quieres colaborar, colabora de verdad. Para mí esta marca fue un poco darle solución a esa desamortización de Mendizábal, si cabe, que ya hicimos en 1837, que fue un ministro de Hacienda, por cierto, como el Montoro y la Montero, que le quitamos los bienes a la iglesia para subastarlos con la idea de, pues mira, con la idea de dárselo a las tierras a quien las trabajaba. Llegó este señor ministro y dijo, vamos a quitar los bienes a la iglesia no productivos. ¿Por qué le llegaron esos bienes a la iglesia? Por herencias o cosas así. Y
se quiso dárselo a los que le trabajaban la tierra. ¿Qué pasó en España? Que como hay corrupción, pues hicieron ahí unos lotes que no podían acceder los que trabajaban la tierra y solo podían acceder los ricos. Entonces esta casilla de la iglesia es simplemente para dar solución un poco a esa quita que se le hizo a la iglesia, se le quiere devolver. Fíjate, ¿de dónde vienen las cosas? ¿De dónde vienen las cosas? Qué interesante, ¿eh? Por eso tenía yo muchas ganas de que pudiéramos charlar sobre todo esto. Bueno, conclusión, la X te va a aparecer marcada, la que marcaste el año anterior, este es el primer año en el que te va a aparecer así. Tenemos esas dos opciones. ¿Y hace cuántos años que tenemos la opción de la casilla de fines sociales? Hasta el 2007, o sea, la Iglesia, desde que se firma la Constitución, tiene su dotación del Estado, porque lo dice el artículo 16. Eso es tajante. Artículo 16 de la Constitución dice que el Estado debe de colaborar con la Iglesia Católica. Entonces, antes se le hacía una dotación presupuestaria, como se le hace al Ministerio del Ejército, pues a la Iglesia. Luego ya se empezó a meter en la renta y desde el 2007 ya se puede poner la marca de la Iglesia. ¿Por qué? Porque había que dar solución a eso que se decía en el Concilio Vaticano II, o sea, en los acuerdos con la Santa Sede, de que tenía que ser yo el que lo eligiera. Por eso aparece la crucecita. ¿Soy yo que lo elijo? Sí, ya está. Luego empezó con el 05, luego ya siguió con el 07. Y en el 2015 aparecen los otros. Los otros son las ONGs, claro, que con todo respeto Pues y con todo el cariño. reciente, ¿eh? Y aparece en la segunda casilla de la Iglesia. Hasta el punto de vista que ahora se recauda más para ONGs que para la Iglesia Católica. Y ha aparecido una tercera casilla solidaria, que ha sido, desde el año 2018, desde el año pasado, en el impuesto de sociedades. En el impuesto de sociedades hay una casilla también solidaria, pero solo para otros fines sociales. Ahí no se ha puesto la Iglesia Católica. Bueno, pues espero que al menos hayamos ayudado a mucha gente a entender o a ver una cifra y un panorama un poco más general, ¿no?, de qué pasa con todos estos millones de euros y qué pasa con todo este dinero que se recauda en la campaña de la renta, que sigue abierta hasta finales de este mes. Sí, 30 de junio. Hasta el 30 de junio. Los que lo estáis dejando para el último momento, como yo, ya tenéis más información hoy para hacerla, pero tenemos que darnos prisa. ¿Qué pasaría, fíjate, ya me pongo yo en el peor de los casos, si no la haces porque se te olvida? O no te da tiempo, o te pasas, se te pasa el plazo. Bueno, ¿qué pasaría? Vamos a ver, pues primero lo más difícil de la renta, ya lo dijimos otra vez, es primero saber si estamos o no estamos obligados a hacerla. Entonces, si tú no estás obligado a hacerla y no la haces, no pasa nada. Puede ocurrir que te salga a devolver y que tú pierdes ese dinero. ¿Y dónde va a parar ese dinero? Al Estado, se lo queda. Es como las loterías, que si tú tienes el décimo y no lo cobras, se lo queda al Estado. Pues esto es exactamente igual. Si estás obligado a hacerla, tranquila, que Hacienda ya tiene cruces suficientes y te va a acabar llamando. Es decir, cartita de Hacienda, y te dices, qué bien que me felicita la Navidad. No. O sea, Hacienda me ve por un agujerito. Señor, eso es, el ojo de Sauron. Señor mío, usted sabe que está obligado a hacer la renta y que en mis registros aparece que no la ha presentado. Y claro, esto ya, cuando uno recibe una carta de Hacienda, yo veo a la gente pálida. Sí, no suelen ser buenas pálida, noticias. eso es. Luego, pues eso, bueno, pues si tú la haces fuera de plazo, pues hay unos penalizaciones, el 5, el 10 y el 20% de lo dejado de ingresar. Si te llama Hacienda, te pone una sanción del 50 al 150% de lo dejado de ingresar. Bueno, pues me voy a poner una alarma ahora mismo, día 30 de junio, que no se me pase. Oye, muchísimas gracias a los dos por estar aquí esta tarde con nosotros, por esclarecer un poquito más temas que son complicados, pero que yo creo que son muy interesantes. Así que nada, hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Bueno, pues